La gente ya recibió su lana, recibió todas sus peticiones, pero ¿qué creen? Se niega a regresar a sus estados y a las aulas. Tomaron aeropuertos, televisoras, museos y ahora incluso hasta se lanzaron a Segov mientras lo recibía la secretaria y armaron un despapalle que ahora lo único que recibieron fueron sus gases. Oigan, pero si vamos a hablar de gas, qué mejor que les parezca que hablemos no de gas lacrimógeno ni de gas mostaza, sino de gas natural. Y yo les voy a contar del proyecto Saguaro, una amenaza para el medio ambiente, las ballenas y la biodiversidad, en aras de saciar los insaciables intereses económicos de la industria de los fósiles. Y para insaciables, los gustos de Elon Musk sobre ketamina, metanfetaminas, psilocibina, algunas otras drogas y también mujeres con este ímpetu de poblar el mundo. De eso vamos a platicar porque a Elon Musk le ha estado saliendo todo mal. Ya hasta la vejiga le empezó a fallar. Pues esperemos que no pase lo mismo con el Poder Judicial, que este domingo tuvo su primera elección de la historia. Entre acordeones y muy alto abstencionismo, con sorpresa ganó la que será el segundo ministro presidente indígena de la historia de nuestro país. Así que quédate en este intensísimo cuarto. Para que nadie te ande haciendo el gaslighting del bienestar que le decimos. Ni te falle nada, ni parezca que estás en drogas. Recuerda, las 4 de las 4. Like, compartir, comentar y suscribirte. Comenzamos. Tenerte por acá, Claudia Aguilar Barroso, abogada constitucionalista, hiper necesaria para este capítulo, porque tú nos vas a platicar todo respecto a la primera elección del Poder Judicial. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Carolina Hernández, como cada semana, poniéndole toda la sal y pimienta a este cuarto, que somos 4. Oiga, sobre todo la sal que te decía yo, pero yo les voy a platicar de este proyecto, del proyecto Saguaro, que tiene mucha sal marina y sal de la mala. Ana Paula Ordorica, y al que parece que le echaron la sal fue a otro, ¿no? A Elon Musk. No le ha salido bien, yo no entiendo qué le está pasando a Elon Musk, si es este genio erudito o todo es producto de sustancias químicas y de otro tipo, ¿no? Donde bueno, hay, pues digo, no. Claudia Aguilar, vamos contigo porque pues esta inédita jornada experimento, dicen muchos, pues a todos nos tuvo con el alma en un hilo este domingo. Pues a todos nos tuvo con el alma en un hilo, a nosotras las abogadas pues mucho más. La elección que nunca debió pasar, que llegó el día y que bueno, pues claro, creo que nos sorprende el tema del abstencionismo. Pues la verdad es que sí se esperaba que hubiera un máximo del 10% de participación y decíamos, ¿no? Entre acordeones que no sorprenden a nadie, que al final del día pues el resultado que ya sabemos son las 9 personas que integrarán la Suprema Corte en esta nueva integración a partir del 1 de septiembre, que estaban todas y todos en los acordeones. Quizá la única sorpresa sea la persona que va a presidir por primera vez esta corte recién electa, que es pues Hugo Aguilar, un paisano oaxaqueño, un indígena de origen mixteco, y pues que Lenia Batres no alcanzó el número de votos suficientes para ser la primera presidenta de esta Suprema Corte electa por la verdad, muy insignificante 13% de participación, de los cuales pues más de la mitad de los votos fueron en blanco o nulos, y lo cual quiere decir que pues el que obtuvo mayor número de votos tuvo 5 millones y cachito. Entonces, pues así como la legitimidad y el pueblo de manera avasalladora fue y eligió a sus personas juzgadoras, creo que eso es algo con lo que nos quedamos todas y todos como que el día después, ¿no? Pero ¿cómo lo calificó la presidenta Claudia Sheinbaum? Como un éxito, o sea, ahí sumando o haciendo unas matemáticas alegres. Yo creo que si hubiéramos hecho esas matemáticas en la escuela, no nada más nos truenan ese examen, nos truenan del grado, ¿no? O sea, comparar 13 millones, entiendo que fueron 13 millones de votos aproximadamente, todavía estamos esperando las cifras oficiales, ¿no? Pero si fueron 13 millones y de ahí el 22.5 de esos 13 millones fueron entre votos anulados y votos de protesta, o sea, yo conozco gente que fue a votar
para tachonear las boletas, y no poca gente. O sea, gente que sintió que tenía la responsabilidad cívica de ir a votar, pero un voto de protesta. Entonces, esos 13 millones ni siquiera son todos de gente que dijo, qué maravilla, quiero ir a esta fiesta democrática a votar por mis jueces, ministros y magistrados. Ahí a lo mejor falta porque no hay oposición en México, y entonces, ¿por qué no hay nadie diciendo que queremos ver voto por voto, boleta por boleta, ¿no? Porque en efecto mucha gente fue a poner mensajes en las boletas, en algunas elecciones creo que fueron hasta 12 boletas, ¿no, Claudia? Corrígeme si me equivoco. En algunas fueron 12, o sea, en la Ciudad de México 9, ¿no? En la Ciudad de México tuvimos 9 boletas, en las casillas especiales solo 3, ¿no? Pero sí. También estaría bueno ver qué cantidad de boletas fueron ahí intervenidas, bueno, ¿no? O sea, eso, que le hubieran echado arte, ¿no? Eso, y por qué no hay un reclamo ante una instancia internacional, Clau. No sé si pudiera ser que cuando lleguen estos jueces y asuman funciones, vamos a vivir un sistema híbrido, porque vamos a tener los jueces que se renuevan hasta el 2027 y los jueces que ya se renovaron. Entonces yo no sé cómo va a funcionar esa melcocha, por un lado. Pero por el otro, ¿por qué no una queja ante la Corte Internacional de Justicia de que, por ejemplo, estos jueces con tan baja votación no tienen la autoridad para determinar materia legal? No sé, no entiendo. O sea, si quieres empiezo por esta última parte. A ver, te diría, en nuestro sistema, por lo menos formalmente, o sea, hay una parte del discurso político que nos vendieron que todas y todos queríamos elegir a nuestras personas juzgadoras, y el único modelo más cercano era el de Bolivia, que había demostrado con los mismos datos el poquísimo interés, ¿no? O sea, Bolivia empezó este ejercicio democrático de elección judicial en 2011, luego tuvo uno en 2017 y uno en 2024, teniendo votación obligatoria. La participación alcanzaba el 79%, nosotros no, o sea, alcanzamos 13% de votación, o sea, de participación, pero en Bolivia el primer año fue 58% de votos nulos o en blanco, el segundo ejercicio fue 63% de votos nulos y en blanco, y fue hasta el pasado 2024, cuando ya cambió el partido en el poder, con un 82% de participación, que tuvieron el 36%, que es, digamos, el mejor resultado en la historia de las elecciones en Bolivia, que son altas cortes. El problema con esta parte de anular una elección así es que nuestras elecciones no necesitan un mínimo de participación, salvo en los mecanismos de democracia directa, que son la consulta popular y la revocación de mandato, donde sí se requiere un 40% mínimo de participación para que sean vinculantes los resultados. Entonces, claramente, pues, legitimidad democrática no van a tener, y lo dices súper bien, Ana Paula. O sea, es un modelo híbrido donde vamos a tener la mitad de los juzgadores federales por carrera judicial, que han venido ascendiendo en el escalafón, y estos, pues, jueces, digamos, del bienestar recientemente electos. No necesariamente sabemos qué tan mal sale el caso de los juzgadores, digamos, jueces y magistrados, porque todavía no sabemos quiénes resulten electos, que no es el mismo caso que la Corte o el Tribunal de Disciplina. Pero de que no se puede anular, la verdad es que no se puede anular. Formalmente no hay vicios, digamos, por la no participación, por decirlo así. Lo que platicábamos tú y yo el otro día en radio, Claudia Aguilar, justamente es que este es un vicio de origen. O sea, quizás sí se debió poner un porcentaje mínimo de participación para que fuera una elección válida, ¿no? Sobre todo si el presidente López Obrador dijo que la mayoría de los mexicanos querían votar por sus jueces. Entonces, si la mayoría querían, pues el umbral era 50% más uno de la población. Oigan, y yo me puse a reflexionar sobre todo lo que había pasado alrededor de eso, y hay una cosa que me llama mucho la atención y no sé si lo habíamos dimensionado, que es cómo le vuelves a cargar la responsabilidad de la justicia al pueblo bueno y sabio, ¿no? O sea, es decir, haces responsable a los electores, los pocos que hayan ido, los muchos que hayan ido, los que sean que hayan ido, hacen responsables al electorado de algo que no tendría por qué tener una responsabilidad, porque yo cuestionaba, oye, es que es imposible que hayan ido sin acordeones, digamos, hechos por ti misma, ¿no? No claro. Acordeones del bienestar. Si yo hubiera decidido votar, probablemente hubiera tenido que llevar un acordeón en el que yo me hubiera tomado el tiempo, porque fue mi caso, yo sí fui a votar y yo armé mi lista después de estudiarlos y decir, bueno, a este sí me late, este trae, porque ¿y por qué pudieron hacerlo? Colegas como Billy Ríos y así, que hicieron pues un mapeo interesante, ¿no? De quiénes eran los
no fue la única, pero, o sea, guías que servían para saber cómo habían votado y qué tanta impunidad había Pero en sus pudieron sentencias, hacerlo, etcétera, ¿no? Yuris, pudieron hacerlos porque tienen el privilegio del tiempo. Nosotras, Yuri, Viri, Claudia, Ordorica, si hubiera decidido yo, tenemos el privilegio del tiempo. Yo tengo tiempo de sentarme todo un pinche sábado entero, perdón por mi francés, a revisar. Tengo acceso a internet, tengo tiempo para sentarme, tengo cierto respaldo académico para revisar, tengo amistades a quien le puedo preguntar, le puedo decir, Claudia, ayúdame con esto, y puedo armar un acordeón para irme. Acordeón. La gente en general no tiene tiempo para eso. ¿A qué horas los vas a poner a estudiar? Uno. Entonces, no era responsabilidad de la gente saber esas cosas y le cargaron esa responsabilidad. Y vimos que no nada más la cargaron, sino abusaron por el mapa que Por hizo el supuesto. periódico Reforma el miércoles, hoy que estamos grabando, las 8 columnas, son los estados, los municipios donde votaron, es la gente más necesitada, la que fue a votar en el sureste. ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que, o sea, no se Y la necesita edad ser de la un población, genio? ¿no? O sea, Exacto, los que tienen más programas. también votaron los que son beneficiarios de los programas. Y tienes toda la razón, porque Carol, me parece súper importante que menciones esto, o sea, el privilegio del tiempo y el acceso a internet. O sea, porque yo reconocí, la verdad, el gran esfuerzo que hizo el INE con las plataformas Conóceles, Practica tu voto y Ubica tu casilla, pero que parten del privilegio de tener el acceso. No solamente esta convicción democrática de, ok, me voy a informar y voy a ver cómo está la cosa, sino tener el acceso. Y en ese sentido, creo que lo que acaban de mencionar las tres es súper importante, porque de alguna manera lo que sí se vulnera es un principio súper importante del ejercicio de la democracia, que es el voto secreto. O sea, porque tenemos derecho al voto secreto, libre e informado, y con independencia de dejemos de lado los acordones del bienestar que claramente infringen la normatividad específica, pero yo también hice mi estudio, llevaba mi hojita o la podías llevar en el teléfono, y gracias a eso yo solo me tardé 8 minutos contados en votar, ¿no? Porque pues más o menos con mis lentes alcancé a ver la letra de las boletas, pero 8 minutos lo cronometré, porque dije, a ver, a mí que no me cuenten, además, pues como iba en mi carácter doble de votante y observador electoral, ¿cuánto me tardo yo en ejercer mi derecho al voto sabiendo lo que voy a elegir, cuántas boletas tengo y qué esperar de las boletas, ¿no? O sea, como que no eran sorpresa. Y me tardé 8 minutos, desde que entré, me senté y salí, ¿no? En el total del ejercicio de votar. Pero al final fue bien complicado y los datos son muy importantes porque el secreto al voto estaba vulnerado. Las personas adultas mayores salían a pedir ayuda, hasta pidieron lupas para ver la letra de las boletas, ¿no? Entonces, claro, estaba mi ruña. Oye, bien bueno, importante pero entonces esto por lo que dice. estoy viendo ahorita, las tres fueron a votar Sí. de una forma no convencida, o sea, no era lo que ustedes querían. No, yo no fui. Pero yo no fui a ok, votar. entonces fueron dos, somos dos Yo y sí dos, fui. pues 2 y 2, pero de una forma no convencidas de que esto era la forma para mejorar el Estado de Derecho y la justicia en México. Pero, no, o sea, nada más digo porque cuando dice la presidenta, esto fue un éxito, votaron 13 millones de personas, está incluyendo a gente como ustedes que estaban en contra del proceso. Sí, o sea, Mira, ¿sabes qué? Sí, yo quiero regresar a lo que decía Carol, porque yo no había pensado en eso, pero es un ángulo también muy preocupante. Cuando estos jueces, estas juezas, estos magistrados, estas magistradas, estos ministros y ministras no logren impartir justicia como lo espera cualquier ciudadano o ciudadana en una república en donde hay separación de poderes, pues ¿quién va a tener la culpa? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Del pueblo, porque ustedes lo votaron. Fuenteovejuna. O sea, no van a ser las autoridades correspondientes a las que les tendríamos que exigir cuentas sobre otra vez, que de todas maneras no lo hacemos como deberíamos, pero otra vez, o sea, la impunidad va a estar así con marquesina, No, con peor que luces nunca. de neón. Pero ¿de quién va a ser la culpa? Del pueblo. Oye, que fue el que los votó, ¿no? Que el pueblo es todos y nadie. o sea, yo sí fui a votar y creo que esta era parte de lo que preguntabas. Yo fui a votar no convencida, o sea, empecé diciendo, ¿no? Una elección que nunca debió ser. Y porque sí creo, o sí estaba convencida que ni siquiera al oficialismo con sus acordeones del bienestar y con toda la operación que podían hacer, tenían la capacidad de operar todo el territorio. Y me parecía que era responsable tratar de poner
algunos buenos perfiles, sobre todo en jueces de distrito y en magistraturas de circuito. Ese ejercicio todavía no lo sabremos. ¿Por qué? Porque en las listas, insisto, había más del 60% de perfiles que ya venían de carrera judicial y que era una manera de por lo menos garantizarles la permanencia en el empleo y que para nosotros como ciudadanía, pues tener un poder judicial que no nos estuviéramos jugando al 100% la experiencia y la capacidad técnica, ¿no? Uy, Clau, pero a pesar, o sea, tomando eso en cuenta, ponte tú que quedaran todos estos maravillosos en algunos puestos de jueces, magistraturas y tal. El Tribunal de Disciplina les pone un alto así y otra vez están su chamba en la línea. Entonces, ¿qué no? De todas formas, o sea, yo por eso dije, no sirve de nada, porque aunque queden algunos buenos, ese tribunal de disciplina es una espada de Damocles sobre su desempeño, sobre su trabajo. Pues sí, o sea, a ver, sin duda yo creo que esto es un experimento fallido y terrible y antidemocrático que están cooptando al Poder Judicial, no nada más en esta coyuntura extraordinaria, sino de cara al futuro para no haber rendición de cuentas, sí, pero sí estoy convencida también y me pregunto, viendo las urnas y viendo los resultados por casilla que me he dado a la tarea de revisar, por lo menos en la que yo voté y algunas de las que yo visité, y sí me pregunto, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, tan solo la mitad de los 22 millones de personas que votaron en oposición a la presidenta Sheinbaum el año pasado hubieran asistido a las urnas? Y creo que sí hubieran podido incidir en el resultado. Tengo muy claro, por ejemplo, lo que pasó en la casilla, en la sección 4930 en Polanco, en Miguel Hidalgo, y en Miguel Hidalgo la ministra Lenia Batres tuvo 13 votos y hubo personas que tuvieron más votos que ella. O sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, la verdad es que me choca el tiempo del futuro en el pasado porque es un tiempo absolutamente inútil, pero sí creo que incluso en esos casos a lo mejor tendríamos la razón para llamar a instancias internacionales. O sea, porque esto que ya hicimos va a tomar mucho tiempo. O sea, al final del día ya hay una queja ante el sistema interamericano, pero si llega el día en 9 años, o sea, la demolición institucional ahí está. O sea, sí, hubo audiencias ante la Comisión Interamericana, pero para que un asunto llegue a ser judicializado en el sistema interamericano, van a pasar en promedio 8 o 9 años. Y para que haya realmente una sanción al Estado mexicano, que ya las hemos tenido, digamos, el periodo de estos ministros. Claro, se acaba, digo, a lo mejor no de todo Morena, pero por lo menos de este sexenio. Y el daño ya está hecho. A ver, el daño, tú lo acabas de reflejar. Es más, no lo pensemos al 1 de septiembre. Imagínense a la ministra Lenia Batres, hoy virtual, ratificada por esta aclamación popular, que se siente en el pleno el próximo martes, si va, que todavía hay sesión, y le va a hacer caso a la ministra presidenta impuesta. O sea, esto que generaron es terrible. No, ¿qué tal como el video ese de ella, como no sé dónde está, echándole de gritos al vecino? Bueno, pues en su casa creo, ¿no? Imagínate si esos gritos se echan en la casa, cómo se va a poner la cosa ahorita en la corte. Ahora bien, yo las quiero invitar a pensar, yo escribía eso al día siguiente, o sea, el martes que publiqué mi columna, yo las invito a pensar, digo, habrá mucha gente que al menos esté durante 2 años tranquilo de que no fue Lenia Batres la que resultó electa como ministra presidenta de la Suprema Corte, aunque digamos, por la ley le tocará en 2 años a ella ser la próxima ministra presidenta. Pero lo cierto, y esto a mí me invita a pensar en aquellos tiempos en que toda, en realidad, la política era solamente rounds de sombra, ¿no? O sea, que ocurre ahí donde no la vemos. O sea, que lo que está, y más ahora que hay tanta visibilidad con las redes sociales, con la conferencia mañanera todos los días, con, digamos, el griterío, por todos lados, cuando escucho a muchos queridos, amigos, colegas, algunos, ¿no? Decir que la oposición y que los conservadores y tal, y digo yo, ¿cuál oposición? ¿De qué están hablando? Pero en fin, esas son temas. No, pero que yo tengo una en cosita mi cabeza. decirte ahí de eso de la oposición rapidísimo, Yuris. O sea, que es que dicen que la oposición no movilizó, no sé qué. Pues que no se supone que no debía de participar los partidos en esto. O sea, es validar la ilegal. No, ya nada más o sea,
digo, están diciendo que si Andy no tuvo los tamaños para movilizar bien en la Ciudad de México, en Durango y en Veracruz, que si la oposición ni metió las manos, o sea, podrían haber metido las manos de otra manera, pero no. Esa era mi otra parte del argumento. Yo sí creo que hay una partecita, si la política en efecto son rounds de sombra que ocurren donde nadie los ve. Este domingo sí ocurrieron dos cosas que a mí me parecen muy significativas. La primera es que en efecto Lenia Batres, la más cercana al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pues ella no va a ser ministra presidenta, al menos estos 2 primeros años. Y la otra es que justamente el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy, que hasta se fue a vivir a Durango para operar políticamente la elección, pues perdió prácticamente todo lo que les interesaba ganar en Durango. Entonces, ahí hay unas señales, ahí hay unas señales de que muy probablemente, a lo mejor, la gran ganadora al interior de Morena, pues porque porque no hay oposición, pero al interior de Morena, pues termina siendo justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, sin necesidad ni de gritar, ni de pelearse, ni de desmarcarse, ni de eso que muchos esperan, que así que corte con su relación con el obradorismo o con Andrés Manuel López Obrador, pues no necesitó hacerlo, pero me da la impresión, yo no sé ustedes cómo lo lean, pero me da la impresión de que este domingo ella salió ganando y que al interior, insisto, al interior de la propia política de Morena, Oye, Yuris, pero a costa del sistema del Poder Judicial me parece carísimo sí, que gane a costa de uno de los poderes que tendría que ser un contrapeso. Yo preferiría verla gritonear y manotear y decir, ya estuvo, ya pasaron 6 meses, ya te cumplí tu capricho 1, tu capricho 2, tu capricho 3, ya cumplí los encargos que me dejaste en la lista, ya le puse check a todo lo que querías. Cabrón, ya déjame ver, y porque yo la neta todavía no sé a estas alturas si estoy viendo gobernar a Claudia o no, y me quedan muchísimas dudas. Entiendo que hay una forma distinta en la narrativa, por supuesto, pero el tema que yo les voy a traer, que todavía no va, yo sé, pero el tema que yo les voy a traer también le involucra en muchos sentidos y no me parece que esté tomando decisiones. No quiero decir que no esté gobernando, pero no me parece que esté tomando decisiones. Y si esto de la elección le da un triunfo, porque esta tribu que hay en Morena se empieza a dividir y ella empieza a tomar fuerza y empieza a desdibujar a las otras personas que están en oposición dentro de Morena, me parece carísimo que sea a costa del Poder Judicial. Mejor que pierda. Yo solo quiero decir una cosa, retomando una cosa que preguntaste, Ana Paula, y que además luego le contraargumentaste a Yuriria. Creo que hay dos cosas. O sea, el llamado a la oposición yo no lo hago. Yo digo que hubo mucha gente que hizo un llamado al voto, digamos, no a la oposición. Vamos a suponer que era orgánico, que ese llamado al no voto pudo haber incidido de alguna otra manera, porque efectivamente, en teoría, por lo menos en diseño constitucional, estas elecciones eran sin la intervención de los partidos políticos. El caso de Durango y Veracruz, sin embargo, es distinto porque ahí había elecciones de partidos políticos, de ayuntamientos, y eso sí nos lleva a la reflexión de nueva cuenta al falso idea del abstencionismo, porque de cara al 2027 esta elección está institucionalizada, está constitucionalizada. El 2027 vamos a elegir a la otra mitad de las personas juzgadoras federales, o sea, nos vamos a topar con, elegimos a 19, pues los estados que nos falten, todo lo local. Y los otros 881 cargos, entonces 13. Y eso sí va a ser concomitante, en teoría, con las reglas. Y entonces, si no pudimos dejar a los partidos políticos fuera en estas elecciones, imagínate en unas donde sí hay elecciones políticas como las conocemos, ¿no? Y coincido en absoluto, o sea, a costa del sistema del Poder Judicial, creo que la lectura de Yuriria, a mí, pues, tal vez la comparto, me parece que es, por lo menos, optimista, si se puede tener algo optimismo después de esta pesadilla kafkiana en la que estamos. Pero la destrucción del Poder Judicial ya estaba. O sea, a mí me parece que la presidenta Sheinbaum pues bajó las manos desde antes de haber asumido, de que le habían impuesto la banda presidencial, precisamente porque en el momento en que el Congreso tuvo esta supermayoría, pues, y decidieron públicamente decirnos al pueblo de México que le iban a dejar como regalo al gran Tlatoani que se iba la reforma judicial, pues ahí sucumbimos y vimos la caída del Poder Judicial como lo conocíamos, ¿no? Y nadie metió las manitas. Tenía la oportunidad de adoptar el proyecto del ministro Alcántara, que era nada más que por voto popular fueran los ministros. Totalmente. Y no todo el sistema judicial. Y yo lo que veo es que
¿se acuerdan de este tema de las guerras pírricas? Claro. Que tienes un triunfo pírrico, viene de de los griegos que pelearon contra los romanos y los cartagineses, y empezó como una guerrita muy tonta y se volvió en una guerra que les costó la gana Pirrio, pero les cuesta tantos soldados que le llaman una victoria pírrica, porque acabas perdiendo aun cuando ganas. Yo creo que Claudia no ganó, pero ella viste esto como un triunfo. Sí le da poder ahora, pero siento que va a acabar siendo para ellos, para Morena, para el oficialismo, una victoria pírrica. Les va a costar mucho. Están, por un lado prometieron que venía un sistema judicial sin corrupción y que les va a resolver los problemas a todos los mexicanos. Y eso no va a ocurrir. Yo sé que decíamos ahorita hace unos minutos, la culpa va a acabar siendo del pueblo, pero también va a llegar un momento en donde tengamos que voltear a ver, y no está todo tan sólido en los cimientos de Morena. Sí vemos que no pudieron movilizar al número de gente que querían movilizar, que ni siquiera se salieron con la suya con que Lenia se quedara al frente. O sea, sí tiene ahí unos señales de resquebrajamiento, y mi único tema aquí es pensar cómo le hacemos para que hacia el 2027 esto se mejore. O sea, creo que esto debería de ser el activismo al cual aspirar ahorita, y en el 2027 vienen elecciones legislativas. Entonces, una y a buena ver si movilización. En el 2027, oye, Ana Paula, y a ver si en el 2027 no nos encontramos a la gente haciendo todo este tema de presión, porque ya para pasar al otro tema de volada, porque si no, no vamos a acabar nunca este capítulo. La gente que lleva desde antes del Día del Maestro hasta el día de hoy, ya les cumplieron así todas sus peticiones, ya les dijeron, bueno, no les dieron el 100% de aumento, pero sí el 50%, en fin, o sea, cumpliéndoles prácticamente todo su pliego petitorio, pero ellos deciden, de hasta lana les han de verdad, no lo sabemos, pero lo suponemos así, porque siempre así es el modus operandi de la gente, sexenio tras sexenio, menos cuando fue López Obrador, presidente, ¿no? Pero ya les dieron todo y ahí siguen, y no solamente ahí siguen, sino que siguen tomando lo que pueden, y ahora llegaron hasta gobernación y empezaron, mientras tenía la comisión representativa su encuentro con Rosa Isela, la secretaria, empezaron a aventar objetos desde afuera hacia adentro, y la policía de adentro los repelió con gases lacrimógenos, porque es que la gente se va a quedar hasta qué cosa, ¿no? Entonces yo por eso digo, pues a lo mejor en las elecciones del 27, pues la gente se convierte o pretende seguir siendo factor de presión, que yo no sé quién los financia, yo no sé ustedes qué piensen, yo tengo mis ideas que se conectan con el tema anterior también, y esas son puras conjeturas mías. Sí di quién los financia. ¿Quién? Ahora sí que quién pompó, decían, ¿quién pompó, no? Nomás yo pregunto. Oye, Yuris, y a mí lo de la gente, siempre tengo 23 años en el periodismo. Todos los vida, hija. 26 de vida y 23 en el periodismo. Y todos los años, yo mira, los tres leía yo como pero todos los años, efectivamente, todos los años hay un problema con la CENTE o con el CENTE o con cualquiera de sus derivados sindicales alrededor del magisterio, pero es que creo que yo volvería a la raíz del problema. Es que no se ha resuelto el problema de raíz. El problema de raíz es que en México el magisterio es uno de las profesiones más mal pagadas. El sistema educativo está por los suelos. Todo el sistema está caído a pedazos. Yo no estoy diciendo, porque no sé si los y las de la CENTE de verdad están haciendo una demanda justa o injusta. No, de verdad, lo digo genuinamente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no ha habido una reforma de verdad estructural que ayude al sistema educativo en todos los sentidos. Nos hicieron esto de la nueva escuela. ¿En qué quedó lo de la nueva escuela de Andrés Manuel, que la vendieron con estos libros de texto que tanto furor causaron y tanta controversia y cuánto dilema?
y no quedó en nada. Los sueldos de los maestros siguen siendo paupérrimos. Neta, yo estuve dando clases y lo haces porque te gusta estar en la docencia, arte, claro. Pero no, bueno, le pones dinero, y eso que yo daba clases otra vez desde el privilegio de poderlos dar desde casa, virtual y la chingada, pero si yo tuviera que ser solo maestra, no mames, no te da la vida. O sea, creo yo que hay una petición justa acerca de reformar y reajustar el sistema educativo, y ya luego está este rollo político que tanto la CENTE, el CENTE y los demás sindicatos y el gobierno y los afiliados y lo que le patrocinan y todo, que hacen todo, porque además advirtieron y amenazaron con que iban a detener la elección judicial. O sea, las 4 personas que iban a votar les dijeron, las vamos a detener. Y de esas 4 personas detuvieron, güey, porque al final el mero día dijeron, bueno, nos vamos a ir tantito y luego volvemos. O sea, también nadie les cree por eso. Oye, yo iba a decir, a ver, el tema de la CENTE o del CENTE, como digan, me parece gravísimo, y el tema educativo que toca es que son dos. O sea, el CENTE y la CENTE, pero en la CENTE, o sea, en el caso de la educación en México, y creo que tocas el tema perfecto, sí creo que teníamos más de 10 años sin que hubiera esta parálisis como la acabamos de tener en tiempo reciente. Claramente tenemos pendiente, digamos, la gran reforma educativa, porque estuvo la reforma educativa del Pacto por México y luego la contrarreforma educativa cuando llegó Andrés Manuel, y los únicos que no se ven beneficiados son las niñas y los niños y los jóvenes en este país. Exacto, y eso es una tragedia. Exacto. Y te digo la verdad, y lo vinculo con el tema anterior, porque como abogada, en temas de litigio estratégico, de litigio pro bono, alguna vez, si ustedes se acuerdan, la última vez que justamente vinieron a paralizar el Monumento a la Revolución, los maestros o el sindicato realmente, y haciendo esto todas estos parálisis, y después hubo escándalo porque les pagaron todo el sueldo, dejando a los alumnos a los niños de Oaxaca, en el caso específico de los que yo llevaba asuntos, sin maestros en las aulas, y es una tragedia porque al final tienes infancias que se les va la vida, que pierden los ciclos escolares, que de por sí es paupérrima la educación, y se nos está yendo por todo, porque primero no había condiciones, no hay escuela, no tienen agua corriente, no tienen alimentación, no tienen escuelas de tiempo completo, luego no tienen un maestro en el aula, luego llegó el COVID, luego no hemos reencauzado a las infancias y se nos va la vida, y nadie está preocupado por eso, porque están usándolo solamente como moneda de cambio político, para votar o no votar en la elección judicial, que como dices, a nadie le importaba en realidad, más que a quien tenía la intención de capturar al Poder Judicial verdaderamente. No, y aquí a mí quizás les suene muy volado, pero es que siento sinceramente que además ahorita el mundo en materia de capacitación y educación está avanzando tan rápido que si no nos ponemos las pilas, México, América Latina, o sea, los países no preparados, vamos a ser los lugares a donde los ricos innovadores que estén metiéndole lana a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todos ellos van a mandar sus data centers a México, América Latina. Aquí se va a hacer todo el consumo intensivo de energía, de agua que implica un data center, y allá va a ser toda la innovación. Y aquí, o sea, la brecha entre los países desarrollados y no desarrollados va a ser todavía mayor. Y, o sea, no entiendo, o sea, si es que pues Mario Delgado, pero es que ¿cómo no? O sea, teniendo él el poder de pensar en hacer una diferencia, de verdad no entiendo por qué están en esos puestos y no voltean a ver todo esto y dicen, quiero hacer algo por mi país. Pero ni siquiera te vayas a esta desigualdad internacional, la desigualdad interna. O sea, también. A mí lo que más me hierve la sangre de todo esto es que, como decía Claudia, en los lugares en donde tienen menos recursos es donde están siendo más afectadas la educación, y es un ciclo enorme, sin fin, vicioso, horrible, de perdición y pobreza, en donde la gente que tiene menos posibilidades va a seguir teniendo menos posibilidades. No hay mejor movilidad social o herramienta de movilidad social que la educación. La educación. Y no la tienen. Y los morros del TEC, con todo el respeto que me merecen, no están padeciendo eso. Y las escuelas privadas, el francés, americano, irlandés, como se llama colegio, no está padeciendo eso. Y entonces, si de por sí tienen unas disparidades terribles en clases sociales en cuanto a la desigualdad, ahora va a haber más, porque estos morros, estas infancias que están en colegios privados, que tienen el acceso a esa educación, van a seguir siendo infinitamente superiores académicamente que las personas que están siendo afectadas por los maestros de la CENTE, ¿no?
Oye, Carolina, y ahorita que nos decía Ana Paula, que además coincido con ella, que justamente los países que estemos menos capacitados y menos preparados vamos a ser como algo así como la mina del mundo para darles todos los recursos naturales y humanos que necesiten, pero sin la capacitación para ello. Cuéntanos del proyecto Saguaro, por favor. Les voy a contar de este proyecto que me parece bueno, ni siquiera le voy a poner el adjetivo hasta que me escuchen hablarlo. El proyecto Saguaro es una iniciativa de la empresa estadounidense México Pacific. Voy a hacer el paréntesis. México Pacific ha sido objeto de escándalos y acusaciones de corrupción, incluyendo la utilización de empresas fantasmas y la manipulación de contratos públicos. Incluso se han identificado indicios de que la empresa pudo haber participado en el esquema de sobornos de Odebrecht, ese gran escándalo mediático a través de empresas ligadas a ella. Bueno, esa empresa, México Pacific, estableció un acuerdo también con la Comisión Federal de Electricidad para el suministro de gas en la planta natural de gas allá en Saguaro, que es en Puerto Libertad, en Sonora. ¿Quién le dio eso? Nuestro viejito precioso del amor, Andrés Manuel, en el sexenio pasado. Luego, ahí mismo, en Puerto Libertad, en Sonora, ahora están buscando construir un gaseoducto que tiene más de 800 kilómetros en el cual van a transportar gas natural desde la cuenca térmica de Texas hasta Puerto Libertad, que está ahí en Chihuahua, en Sonora, pasando también por Chihuahua. Ese lugar, Puerto Libertad, van a instalar una terminal que va a tener 400 hectáreas esa terminal. ¿Para qué? Dirás tú con genuina duda. Bueno, pues para poderse llevar el gas de ahí hacia Asia. En 2023, cuando presentaron este proyecto, esta empresa México Pacific ligada a Odebrecht y a otras empresas fantasmas, Andrés Manuel dijo, va, que se arme, no hay pedo, está bien, chingón, gas, hacia todo, bien, 10 de 10, ¿ok? Y tú dirás, ok, cabecita de algodón, pues ya estaba viviendo en otros tiempos y no tiene esta visión ambientalista, sostenible, 2030. Nunca, ¿ok? Él no. Nunca, Pero ahora tenemos una presidenta que tiene doctorados, maestrías, artículos, libros, todo alrededor de sostenibilidad y medio ambiente. Y no se ha detenido el proyecto. El proyecto tiene al menos 5 juicios de amparo que han detenido el avance, porque diversas organizaciones ambientalistas han solicitado la intervención de la UNESCO, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la ONU para detener el desarrollo. El Golfo de California, y se lo platicaba ahorita Ordorica, yo no sabía, pero es conocido como el acuario del mundo. Porque ahí están todas las especies, tiene 39% de los cetáceos de todo el planeta y 6 de las 7 especies de tortugas marinas. O sea, México, y lo decíamos... No solo la vaquita marina, o sea, en realidad tiene un montón de biodiversidad, ¿no? Y así lo llamaba Jacques Cousteau, este buzo, el mejor que francés, ha habido, ¿no? El acuario del mundo. Bueno, pues en el acuario del mundo dijeron, no le hace, vamos a excavar y a poner un acueducto y le va a sacar gas. La contaminación acuática es una de las cosas que a mí me destrozaron un poquito el cora, porque obviamente todo este proyecto va a generar un montón de ruidos y ustedes saben cómo se comunican las ballenas y cómo tienen todo su proceso de ecolocalización, pues por radares. Bueno, pues le vamos a dar en su madre a eso. Esto sin contar las emisiones de gas de efecto invernadero, que saqué el dato. Y dice Greenpeace que son 73 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y yo dije, ¿cuánto será eso? Porque no tengo perra idea. Bueno, eso supera las emisiones combinadas de Suecia y Portugal. O sea, todo eso haría el proyecto. Bueno, ¿qué podemos hacer a partir de eso? Hay muchas campañas, hay una en particular que se llama Ballenas o Gas, que la pregunta sería muy sencilla de decidir, ¿quieres ballenas o quieres gas? Por favor, elige ballenas. Hay más de 30 organizaciones, incluyendo Conexiones Climáticas y Greenpeace México, que han lanzado esta campaña para detener el megaproyecto. Hay boicots a empresas específicamente ligadas a este proyecto. Se han recolectado firmas. Hay una petición en Greenpeace, en change.org también. Hicieron un festival de ballenas, una cosa bien hermosa. Quiero llorar porque fueron a pintar. Ay, sí voy a llorar. Fueron a pintar ballenas en el Zócalo, güey. Se disfrazaron de ballenas y fueron a decir... Me emociona mucho porque me frustra muchísimo que de verdad no estemos viendo el impacto que estamos causando y que de verdad tengamos un país que está gobernado por una presidenta que me parece maravilloso, que sea una mujer que es histórico, que es tremendo, que es 10 de 10, todo lo que quieras, pero que teniendo este bagaje medioambiental
de verdad no le parezca importante que estén avanzando estos proyectos que sí, no los autorizó ella, pero están sucediendo durante su mandato. Si quieren contribuir, pueden entrar, por supuesto, a estas firmas, pueden participar en las campañas, en los hashtags de Ballenas o Gas, Fuera Saguaro, y pues visibilizar este movimiento para que pues no suceda, ¿no? Porque no está lindo. Ya me calmé. Y además, o sea, sí Qué tendría bueno México que te explorar. desahogaste y ahora yo ya estoy agobiada, Carol. Oye, Carol, De nada, bienvenido a su momento de agobio ecológico. justo yo te iba a decir que vinculándolo con lo de las infancias, que no le estamos haciendo caso del daño que hacemos porque no nos preocupamos por su educación, en este movimiento de Ballenas o Gas hubo incluso un como programa o concurso, proyecto Sí, de dibujos, concurso. donde las niñas y los niños justamente le exigen a la Secretaría de Energía la cancelación de todos los proyectos de gas en el Golfo de California. Y la verdad es que sí está muy bonito porque ves justamente los dibujos de que hicieron las niñas, niños y los jóvenes, y hay unos tristísimos porque se ve arriba, ¿no? La cabeza del cetáceo, y hacia abajo del agua ves esqueletos, o sea, y dibujos de niños de 10 años que te parte el corazón, que es lo que están percibiendo, porque los datos que nos dabas, Carol, son impresionantes. O sea, no solamente es que se conozca como el acuario del mundo, sino que efectivamente el 39% de las especies de mamíferos del planeta, incluyendo la ballena azul, actualmente en peligro de extinción, además de toda la biodiversidad que resguarda el Golfo, están ahí. Entonces, pues sí, creo que tu llamado es súper bueno y potente. O sea, lo otro es que, o sea, necesitamos el gas natural que venga de Estados Unidos a México. Es una de las grandes ventajas, que no importa quién esté en la Casa Blanca, la cercanía geográfica que tenemos con Estados Unidos nos da ese enorme beneficio. O sea, no es estar en contra de un proyecto que traiga gas a México, es ese proyecto que está siendo, es como un poco lo del Tren Maya. A mí me hubiera parecido ideal que se hiciera un tren en el sureste. O sea, ahorita que me invitaron de una empresa, tuve que ir de Zúrich a Boloña y a otro pueblito que se llama Neuchâtel. Ya luego lo platicará Gina también porque fuimos las dos. Moverte en tren es la cosa más bonita, no contamina evidentemente tanto. Pudimos incluso llegar a 2 aeropuertos gracias a los trenes, ver esos trenes llenos de gente y pensar que toda esa gente no tuvo que usar un coche o por cada 2 o 3 personas o una para transportarse, es ideal. O sea, no es en contra del desarrollo, pero es en contra del ecocidio, disque en nombre del desarrollo, ¿no? Exactamente. ¿A qué costo? Oye, ¿no? pero al que todos estos temas no le importan en lo absoluto, y él, al contrario, a pesar de ser el hombre más rico de todo el planeta, cree que él debería ser el semental del planeta y repoblar la tierra, es a Elon Musk. Cuéntanos un poquito de este reportaje, Ana Paula, porque está tremendo, ¿eh? Sí, pues el New York Times hizo este reportaje, lo publicó apenas la semana pasada, sobre Elon Musk. La verdad es que lo que cuentan las reporteras es que se les empezó a acercar gente cercana a Elon Musk con genuina preocupación por la salud de Elon Musk, por la cantidad de drogas que está consumiendo, ¿no? Él, en alguna entrevista con Don Lemon en CNN, le preguntó Don Lemon, oye, se sabe que consumes ketamina, y el otro le dijo, ay, pues sí, pero claro, no, así dijo, no le claro. dijo, no le dijo sí, pero está diagnosticada médicamente, tengo una receta médica y me parece de muy mal gusto que me preguntes esto. La ketamina sí es recetada por algunos médicos para tratar depresión y trastornos mentales, pero en dosis micro. Y el problema aquí, yo me puedo imaginar perfectamente a alguien con los recursos de Elon Musk, que pide una receta y le dan una dosis micro y tiene ganas de más, pues consigue más el señor, consigue que le hagan más recetas, no sé. El caso es, quizás en lo particular, cada quien puede consumir y hacer con su vida lo que sea, porque aquí es, una parte, el escándalo es por las drogas que consume, otra es por sus problemas familiares, porque como bien dices, Yuri, con este tema de que quiere ser el semental y que siente que el mundo se tiene que poblar más, y hay argumentos en favor de eso, estaba escuchando. O sea, de que el hecho de que nos vayamos volviendo viejitos pone un estrés en las finanzas públicas.
Otra historia es la parte del planeta, sí, Sí, pero bueno. son 8,000, cuando somos 8,000 millones Yo estoy de acuerdo. humanos. Yo estoy de acuerdo, pero ese es el argumento. Claro que no hace falta un solo ser humano más, O sea, no, yo estoy de acuerdo, pero eso es lo que opinión. eso es lo que dice Elon Musk. Y el problema es que tiene a una, novia, Claire Grimes, con la que tiene varios hijos. Pero luego de ahí tiene otra, Ashley St. Clair, y cuando está teniendo a su bebé, que es el número 14, está en la sala de partos, recibe una nota de Telegram en donde Elon Musk le dice, no digas quién es el papá, por favor, te lo encargo. ¿Tú te imaginas lo que eso debe de ser? Pero en fin, todo esto, como yo digo, es vida de alguien. El problema es cuando lo traes a que está al lado del presidente, lo está asesorando, está tomando decisiones, dando entrevistas, y ese es la preocupación y el por qué el artículo se volvió tan viral, y le acabaron preguntando a Elon Musk en frente de Donald Trump el viernes pasado en la Casa Blanca, oye, ¿qué onda con este artículo del New York Times? Y él, no, de eso no voy a responder. Ya sabemos, ¿no? La típica estrategia, pero bueno, pues a mí me dio hasta un poco de tristeza pensar en porque lo que dicen es que Elon Musk le comenta a sus amistades que tiene estos demonios en su cabeza y que, pues quizás o sea, tener una enfermedad mental, por más que tengas todo el dinero y los recursos, está muy cañón, ¿Qué es lo que ¿no? ya lo habíamos platicado aquí en el cuarto? Yo me eché la biografía de Isaacson, que escribe sobre la vida de Elon Musk, hasta antes de que fuera, digamos, este hombre haciendo el saludo, Nazi. cuasi nazi. Cuando hizo el saludo nazi dicen que estaba bajo los efectos de la ketamina en el artículo, justo. Pero bueno. Sí, el artículo del New York Times. Pero yo no puedo creer que un hombre que claramente ha sido un visionario y sí, claramente tiene un coeficiente intelectual muy por encima de la media y pues sí llegó y transformó muchas cosas en la realidad, en la realidad de los bytes, pero que impacta en la realidad de los átomos, ¿no? La manera en la que hacemos los pagos, en fin, internet. Sí era un visionario y de repente verlo convertido en esta suerte de cuasi monstruo que incluso él mismo, yo no puedo dar crédito como a su hijita trans, o sea, ya la desconoció por completo, que dices, o sea, ¿para qué quieres ser el semental del mundo si a tus críos los vas a desconocer, no? O sea, en fin, yo no puedo creer que se haya convertido en esta suerte de ser humano completamente disasociado de no nada más de la realidad, de lo que realmente el mundo necesita o no necesita, sino que disociada incluso de lo que necesitan sus parejas y sus hijos, a ese grado. Yo por eso no tengo dinero, porque la gente con mucho dinero se pone así, mira, yo prefiero así en esta austeridad republicana autoimpuesta. Yo sí quisiera que tengas dinero, Carol, porque... Bueno, consíganos algo. Necesitamos gente que tenga poder político y económico y liderazgo como tú. Pero ¿qué tal que me vuelvo loca, Ordórica? ¿Qué tal que se me va la... Pero mal, pero yo ahorita soy loca bien. ¿Qué tal que me pongo loca mal bien, como el Elon Musk? Pues vamos con los del New York Times y les platicamos. Mientras no te receten ketamina, todo va a estar bien. O por lo menos te mantengas en la dosis. Es un poco pobre niño rico, ¿no? Sí, a mí sí me da de repente un poco de penita ajena. No necesita, por supuesto, mi pena. Tiene dinero para lamparse las lágrimas de su sufrimiento todos los días, pero sí da un poco de pena esa gente que está muy perdida en otras prioridades y dice que qué tan vacía tiene que ser tu vida para que la tengas que llenar de cosas, ¿no? De cosas que compras. Tiene que ser muy triste de repente encontrarse con él mismo un día solo. Aunque no siento que él sea materialista en ese sentido, o sea, no es alguien que ostente relojes, o sea, lo veo más como alguien que seguramente sí tiene esta genialidad, pero precisamente eso, pues ha de tener ahí adentro unos chips dando tantas vueltas que por eso a veces necesita callar un poco su cerebro y no está sabiendo manejar, pues tanta cosa, ¿no? Pues sí. Yo creo que lo que Elon Musk quiere en realidad, sí, en efecto, es ir a Marte. O sea, y que es lo único que lo tiene así obsesionado y que todo lo que está haciendo en la Tierra, sí, ya atención, pero que él seguramente se ve a sí mismo como el hombre que llegará así como se ve como el Louis Armstrong Cristóbal Colón que llegó a América.
Yo creo que eso es lo que él tiene en la mente y que en este journey para llegar a Marte está dando un puro pinche tiempo libre es eso, Yuris. Es tiempo exacto, libre. Bien desquacerado, bien sueño desquacerado. y tiempo libre. Cuando uno tiene trastes que lavar, Yuris, no está pensando en eso. Correcto, Nada de ir a Marte. Güey, ¿tú crees que yo tengo tiempo de eso? No. Concentrarse, oye. Al lago, güey. O sea, Con llegar al silloncito a ver una peli. Exacto, ese es mi highlight del día. Sí, no, en fin, bueno. pero qué historia, porque sí, en efecto, en estos meses, su acción de Tesla, su acción de Starlink, en fin, como tú lo decías, Ana Paula, está pues desplomándose de una manera. Parece como que parece propio... Charlie Brown con la nube negra encima ahorita, así ¿no? Es, y Jeff Bezos ha de estar diciendo, ¿ya ven? Ahí voy, ¿no? Pero oigan, bueno. pues tantas cosas en las que pensar sobre el futuro del mundo, el futuro de México, y el futuro, por supuesto, de cada uno de sus ciudadanos, que nos podríamos quedar aquí hasta que anochezca, man, ¿no? Hasta que vuelva a ser el 2027 y tengamos que salir. Tengamos que ir a votar. Hasta que llegue la gente aquí afuera. Y nos saque con gases también. Oigan, ya se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que ir porque llevamos ahora sí un capítulo largo, larguísimo, y es que no es para menos, pero te agradecemos muchísimo, Claudia Aguilar Barroso. Sí, gracias. Por platicar con nosotras. Gracias Y a los ustedes. esperamos por acá la próxima semana. Y, ¿cómo dice Carol? Acuérdense de las 4 de las 4. Suscríbanse, comenten, denle like, compartan, escríbanos todo lo que ustedes quieran, porque acuérdense que el algoritmo no distingue de hate. ¡Vámonos! Gracias. Le voy a decir, Yuriria, vas 2 minutos tarde. No, 12, porque la otra vez me regañó. Porque tendría que haber llegado, ajá. Le estoy diciendo, te va a tocar regaño enfrente de la invitada. Es que la otra vez que yo entré 4:58 y también teníamos invitada, Clau, me regañó Yuriria. Discúlpenme, una disculpita por mi retardo, pero no encontraba mis... Yuriria, qué bárbaro. Sí. Enfrente de la invitada. ¿Ves? Porque además yo llegué 4:58 y son las 5:05. Pero es que no encontraba mis AirPods, güey. Haiga sido como haya sido. La versión vengativa de Ordóñiga es súper de miedo, güey. Tengo miedo. ¿Alguien está presionadísima de tiempo en este cuarto el día de hoy? Yo tengo un aguachile que preparar. Allá no es el arroz. Ahora voy a hacer aguachile, güey, porque me queda bien bueno, la neta, güey. No es por intrigar. Ordóñiga versión venganza. Vamos. Sí. Qué AMLO rencoroso ni que 8 cuartos. Exacto, Ordóñiga. Exacto.